Mi nieta me mandó un mensaje llorando desde el salón de clases. Abuela, me encerraron en la dirección. La maestra me humilló y ahora inventó que yo rompí los exámenes de todo el grupo. Mi madrastra estuvo de acuerdo con ella. En cuanto pisé el vestíbulo del colegio, al director le tembló la voz y tartamudeó. Perdón. Nosotros no sabíamos de quién era nieta. El claxon de un microbús me reventó el tímpano izquierdo, pero te juro que ni siquiera me inmuté. Estaba atrapada en el tráfico infernal del periférico, bajo ese sol de las 2 de la tarde, que parece derretir el asfalto de la Ciudad de México, pero el único sonido que realmente me estaba taladrando el pecho y congelando la sangre, salía de la pequeña bocina de mi celular. Era un mensaje de voz de WhatsApp. Duraba apenas 22 segundos. 22 segundos que partieron mi vida en dos. Le di play por tercera vez. Necesitaba escucharlo de nuevo para convencerme de que no era una pesadilla. Abuelita, por favor, ven. La voz de Dalia, mi niña hermosa de apenas 14 años, estaba completamente rota. Le faltaba el aire, como si llevara horas llorando en silencio. Me tienen encerrada en la dirección. La maestra Berenice me gritó frente a todos, me dijo cosas horribles. Dice que yo rompí los exámenes finales de toda la generación. Loreto está aquí, abuela. Le dijo al director que mi papá ya firmó los papeles por teléfono. Me van a mandar a un internado en Querétaro hoy mismo. Abuela, te lo juro por mi vida, por mi mamá que está en el cielo, que yo no hice nada. Sácame de aquí, tengo mucho miedo. El audio no terminaba ahí. En el último segundo, antes de que se cortara abruptamente, se escuchaba el sonido seco de una puerta azotándose y la voz aguda y nasal de una mujer diciendo: «Dame ese teléfono, escuincla». Frené de golpe. Las llantas de mi viejo sedán rechinaron contra el pavimento, y el conductor de atrás me gritó una grosería que se perdió en el aire pesado de la calle. Mis manos, manchadas por la edad, por las pecas del sol y por 30 años de papeleo burocrático, apretaban el volante con una fuerza que no sabía que todavía tenía. Los nudillos se me pusieron blancos. La respiración se me atoró en la garganta, convertida en una bola de fuego, de rabia pura y espesa. Si alguna vez has sentido ese fuego en la boca del estómago, esa furia ciega que te nubla la vista y te hace sacar las garras cuando tocan a la sangre de tu sangre, a esos niños que uno ama más que a la propia vida, sabes exactamente de lo que hablo. Si a ti también te ha tocado tragarte el miedo para defender a los tuyos cuando los demás voltean la cara, te invito a que te suscribas a este canal para que sigamos compartiendo estas historias, estos desahogos que nos sanan el alma, porque tu apoyo nos ayuda muchísimo a que estas verdades lleguen a más mujeres valientes que necesitan escucharlas. Respiré hondo. El aire acondicionado del coche apenas escupía una brisa tibia, pero yo estaba temblando de frío. El frío de la culpa. Miré hacia el asiento del copiloto. Ahí, recargado como un pasajero silencioso, descansaba mi maletín de cuero oscuro. Estaba gastado por las esquinas, pesado, lleno de oficios membretados, sellos federales y actas de clausura. Tengo 62 años. Me llamo Isadora. Y durante más de 3 décadas he sido supervisora y auditora senior de la Secretaría de Educación Pública. Mi trabajo no es de escritorio. Yo soy la que entra a las escuelas cuando hay denuncias de corrupción. He clausurado colegios privados de élite por desvío de fondos. He destituido a directores intocables, de esos que juegan al golf con los políticos, sin que me tiemble una sola pestaña. En el ámbito educativo de este país, mi firma pesa. Cuando yo abro ese maletín, los presupuestos se congelan y las puertas se cierran. Pero la ironía de la vida es cruel. En el trabajo yo era una fiera, pero en la casa de mi hijo Fabián, yo no era absolutamente nadie. Ese fue mi gran error, mi propio autoengaño. Yo crié a Fabián sola. Su padre nos abandonó cuando él tenía 3 años, y desde entonces me rompí el lomo. Trabajé turnos dobles, me salté comidas, me perdí sus festivales del Día de la Madre y sus partidos de fútbol los domingos, todo para poder pagarle una buena universidad y que nunca le faltara un plato de comida. Pero esa ausencia
Esa ausencia me llenó de una culpa silenciosa. Una culpa que se hizo más grande cuando Fabián creció, se casó joven, enviudó trágicamente, y luego, hace apenas 3 años, se volvió a casar con Loreto. Ah, Loreto. 35 años, presidenta de la mesa directiva de padres de familia, dueña de una sonrisa calculada, bolsas de marca que cuestan lo que yo gano en un mes, y un clasismo que le escurre por cada poro de su piel perfectamente hidratada. Desde el día que pisó la casa de mi hijo, detestó a Dalia. La niña era el recordatorio vivo de la primera esposa de Fabián, el fantasma que Loreto no podía borrar. Yo veía los desprecios. Claro que los veía. No soy estúpida. Observaba cómo Loreto le servía a Dalia las porciones más pequeñas en la cena. Cómo le compraba uniformes de tallas más grandes para no gastar, mientras ella estrenaba zapatos italianos cada quincena. Veía cómo mi hijo Fabián bajaba la mirada, clavaba los ojos en su celular y fingía no darse cuenta de que su nueva y flamante esposa le estaba marchitando el alma a su propia hija. ¿Y qué hice yo todo este tiempo? Me mordí la lengua hasta hacerla sangrar. Me convencí a mí misma de que si yo abría la boca, si yo reclamaba, Loreto le haría la vida imposible a mi hijo, armaría un escándalo y Fabián terminaría prohibiéndome la entrada a su casa. Me encogí. Toleré que me tratara como a una visita indeseable, que me sirviera el café tibio en la peor taza de la alacena. Sacrifiqué a mi nieta en el altar de la paz familiar. Pero ese audio, ese grito de terror ahogado de mi niña, pidiéndome ayuda mientras su propia madrastra la incriminaba para echarla a la calle como si fuera basura, rompió el cristal de mi estupidez en 1000 pedazos. Di un volantazo repentino. El coche dio un giro brusco, ignorando la salida que me llevaba hacia mis oficinas en el centro. Tomé el distribuidor vial hacia el sur, directo hacia la zona residencial más cara de la ciudad, directo al prestigioso Instituto Cumbres de Plata. El tráfico pareció abrirse a mi paso. O tal vez era yo la que ya no estaba dispuesta a frenar por nadie. Agarré mi viejo maletín por el asa, sintiendo la textura rasposa del cuero bajo la palma de mi mano. Ya no iba a ser la suegra dócil. Ya no iba a pedir permiso. Hoy, los directivos de esa escuela de niños ricos y la mujer de plástico que dormía con mi hijo iban a descubrir que habían cometido el peor error de sus miserables vidas al meterse con mi sangre. El trayecto hacia la zona residencial de Las Lomas se me hizo eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada minuto atrapada detrás de los autos me quemaba la paciencia. Mientras el motor de mi viejo coche zumbaba, yo miraba por el espejo retrovisor y solo veía mis propios ojos. Unos ojos cansados, rodeados de esas arrugas que me gané a pulso trabajando de sol a sol. ¿En qué maldito momento me volví tan cobarde? Esa era la pregunta que me martillaba el cráneo con cada kilómetro que avanzaba. Mi mayor engaño, mi pecado más grande, fue convencerme de que mi silencio era un escudo para Dalia. ¡Qué estupidez tan grande! Creí que si yo no peleaba con Loreto, mi nieta iba a tener un ambiente pacífico. Pero un hogar donde te miden el jugo de naranja, donde te esconden el postre, y te hacen sentir que respirar el mismo aire, que ellos es un favor que te hacen. Eso no es un hogar, es una prisión con paredes recién pintadas. Y yo dejé a mi niña encerrada ahí adentro. Fabián había inscrito a Dalia en el Instituto Cumbres de Plata por pura y absoluta insistencia de su nueva esposa. Loreto no soportaba la idea de que sus amigas del club de tenis, esas mujeres vacías que solo hablan de viajes y marcas, supieran que su hijastra asistía a una escuela común. Pero en ese lugar de uniformes importados de 3.000 pesos, de mamás en camionetas del año y colegiaturas absurdas, mi niña era un fantasma. Era la arrimada, la hija del primer matrimonio de la que nadie quería hablar. Llegué a la avenida principal. Las imponentes rejas de hierro negro con picos dorados del colegio se alzaron frente a mí, como la entrada a una fortaleza medieval diseñada para mantener afuera a los que no tienen dinero. Estacioné mi coche viejo, despintado por el sol, justo entre una camioneta blindada y un deportivo alemán. El contraste era casi cómico, pero a mí ya no me daba risa nada. Apagué el motor. El silencio dentro de la cabina me golpeó por un segundo. Miré hacia el asiento del copiloto. Ahí estaba mi compañero de batallas.
Mi maletín de cuero crudo. No es una bolsa de diseñador ni un portafolio moderno. Es pesado, áspero, con 2 cerraduras de latón que perdieron el brillo hace mucho tiempo. Adentro no llevo tarjetas de crédito ilimitadas ni cosméticos caros. Llevo oficios gubernamentales, dictámenes federales y la autoridad de la Secretaría de Educación Pública. Llevaba años usando ese maletín para poner de rodillas a directores corruptos y dueños de escuelas fraudulentas. Pero me había negado a usar esa misma fuerza en la mesa del comedor de mi propio hijo. Agarré el maletín por el asa. Pesaba más que nunca, o tal vez era el peso de mis propias decisiones lo que me jalaba hacia abajo. Bajé del auto y caminé hacia la entrada peatonal. El guardia de seguridad privada, un muchacho joven con un uniforme impecable y un radio colgado al hombro, se interpuso en mi camino antes de que yo pudiera pisar el primer escalón de mármol. Me escaneó de arriba a abajo. Vio mi traje sastre de lana gris, mi peinado sin laca, mis zapatos ortopédicos de suela de goma y mi falta absoluta de joyas. Su cerebro me clasificó de inmediato. ¿A dónde se dirige, señor?, me preguntó, bloqueándome el paso con el brazo extendido. La entrada para proveedores, personal de limpieza y entregas está por la calle de atrás. Aquí puro personal autorizado y padres de familia con gafete. No le grité. Hacer un escándalo en la puerta es de gente que no tiene poder real. Solo lo miré fijamente a los ojos. No vengo a entregar garrafones de agua, muchacho, le respondí, con una voz tan plana y fría que le borró la media sonrisa de la cara. Voy a la dirección general. Y le sugiero que baje el brazo y se quite de mi camino inmediatamente, si no quiere estar buscando empleo mañana a primera hora. Algo en mi tono, en la forma en que no parpadeé, lo hizo dudar. Bajó el brazo despacio y dio un paso hacia atrás, tragando saliva. Crucé las enormes puertas de cristal templado. El aire acondicionado del vestíbulo principal me golpeó el rostro. Olía a cera cara, a pino artificial y a dinero viejo. Todo a mi alrededor brillaba. Los pisos de mármol parecían espejos. Las vitrinas estaban repletas de trofeos de equitación, robótica y debates internacionales. Todo era una exhibición perfecta de excelencia. Pero mis ojos no son los de una abuela impresionable. Mis ojos son los de una auditora con 30 años de experiencia. Automáticamente, sin quererlo, empecé a ver las grietas detrás del maquillaje del colegio. La salida de emergencia principal del ala norte estaba completamente bloqueada por unas macetas ornamentales gigantescas. Una trampa mortal en caso de sismo. Miré hacia la pared de la derecha. El extintor de incendios tenía la etiqueta de revisión vencida desde hacía más de 2 años. Los detectores de humo en el techo estaban cubiertos de polvo fino, señal de que no funcionaban. Pura fachada. Mucho lujo por fuera, podredumbre por dentro, exactamente igual que el matrimonio de mi hijo. Caminé por el largo pasillo, mis zapatos de goma no hacían ruido, volviéndome casi invisible en ese lugar diseñado para el escándalo de los tacones finos. Al fondo, vi la imponente puerta de caoba maciza que rezaba en letras doradas. Dirección General. Antes de llegar, había un pequeño escritorio de recepción. Una mujer joven, de cabello alisado perfectamente y unas uñas de acrílico larguísimas que tecleaban como metralleta. Ni siquiera levantó la vista de su monitor cuando me paré a 1 metro de ella. Fue entonces cuando lo escuché. A través de la gruesa madera de la puerta principal se filtraba una voz. Era aguda, nasal y estaba cargada de un falso tono de mártir. Era Loreto. Y se lo digo con todo el dolor de mi corazón, director Villarreal, decía mi nuera desde adentro. Esa niña es un peligro para los demás alumnos. Este incidente con los exámenes lo comprueba. Ya no tiene salvación. Fabián, mi esposo, está devastado, pero me dio toda la autoridad para actuar. Necesita disciplina estricta, un encierro militarizado. El internado en Querétaro es la única opción, y el papeleo ya debe quedar firmado hoy mismo. Por el bien de la escuela, claro. Sentí un latigazo directo en el pecho.
estaban firmando la sentencia de destierro de mi niña. La estaban borrando del mapa a mis espaldas, tratándola como si fuera un perro enfermo que hay que echar a la calle para no manchar la alfombra persa. La secretaria de recepción por fin dejó de teclear. Levantó la vista, me miró con fastidio y frunció el ceño. «Oiga, usted no puede estar parada aquí. Esta es un área restringida para...». No la dejé terminar la frase. No respondí. Di 3 zancadas largas y silenciosas, envolví mis dedos alrededor de la pesada perilla de bronce de la puerta de caoba y la giré con toda la fuerza que tenía, empujándola hacia adentro sin tocar antes. El tribunal de mentiras estaba a punto de conocer a su propio juez. El impacto de la pesada puerta de caoba contra el tope de la pared resonó en la inmensa oficina como el disparo seco de un cañón. El aire helado del clima artificial me golpeó la cara de inmediato, trayendo consigo el olor a loción cara, a cuero pulido y a mentiras baratas. Di un paso hacia adentro. La oficina del director general era ridículamente ostentosa. Había diplomas enmarcados en pan de oro, un par de sillones tipo Chesterfield color vino y un ventanal gigantesco que daba a los jardines podados a la perfección. Pero nada de ese lujo me importó un carajo. Mis ojos, como los de una loba que entra a la cueva de los cazadores, buscaron de inmediato a mi cría. Ahí estaba Dalia. Mi niña de 14 años estaba sentada en una silla de visitas que le quedaba inmensa, arrinconada cerca de un archivero, casi fusionada con la madera oscura para intentar desaparecer. Tenía las rodillas juntas, las manos hechas un puño sobre su falda a cuadros y los hombros temblando por los sollozos que trataba de ahogar. Sus ojos estaban rojos, hinchados, con una mezcla de terror y agotamiento absoluto. Parecía tan frágil frente a ese tribunal de adultos con poder. Al verme cruzar el umbral, Dalia soltó un quejido sordo, como si por fin pudiera volver a respirar. «Abuela», susurró, con la voz desgarrada y apenas audible. «Te juro que yo no fui... ¿Te lo juro?» Esa frase me partió el alma, pero al mismo tiempo inyectó plomo en mi columna vertebral. Frente a ella, alineados como verdugos en un paredón de fusilamiento, estaban los 3 responsables de su tormento. En el centro, detrás de un escritorio de cristal y madera fina, el director Villarreal, un hombre de unos 50 años, de traje sastre a la medida y un reloj suizo que costaba más de lo que ganaba cualquier maestro en un año. A su izquierda, retorciéndose las manos con un nerviosismo enfermizo, la maestra Berenice, una joven que no podía sostenerle la mirada a nadie y que tragaba saliva a cada segundo, y a la derecha, cruzada de piernas, con la espalda recta y sosteniendo una pluma fuente plateada a centímetros de un documento membretado, estaba Loreto. Mi nuera. El silencio que siguió a mi irrupción fue total. La pluma de Loreto se quedó congelada en el aire. En el escritorio de cristal, pude ver la supuesta evidencia. Una bolsa de plástico transparente con pedazos de papel rasgado, como si fueran los dichosos exámenes. Era un montaje tan patético y mal hecho que me ofendió como profesional. La sorpresa en el rostro de Loreto duró exactamente 2 segundos. Rápidamente, su sorpresa se transformó en una mueca de fastidio, arrugando la nariz como si alguien hubiera metido basura a su impecable sala de estar. Ese fue su error. El gran error del antagonista que se siente intocable. Loreto confundió mi educación y mi silencio de años con su misión. Creyó que mi ropa de paño gris y mis zapatos sin tacón eran el uniforme de una vieja débil a la que podía pisotear sin consecuencias. ¡Ay, por el amor de Dios! Doña Isadora, suspiró mi nuera, dejando caer la pluma sobre el escritorio y acomodándose un mechón rubio detrás de la oreja con aires de superioridad. ¿Qué demonios hace usted aquí? Le dije claramente a Fabián que no quería a nadie de su familia metiéndose. Yo me estoy encargando de este desastre. Esto es una junta privada entre autoridades escolares y la madre de familia. Usted sobra en este lugar. El tono que usó, ese tono condescendiente, arrastrando las palabras, como si le estuviera hablando a la señora del aseo que acaba de tirar una cubeta de agua sucia. Durante 10 años, me tragué ese mismo tono en las cenas de Navidad, en los cumpleaños, en mi propia casa. Pero hoy no.
Hoy estábamos en mi terreno. El director Villarreal se acomodó el nudo de la corbata de seda, visiblemente ofendido por mi falta de modales al entrar sin tocar. Me escaneó con la misma soberbia que su guardia de seguridad, decidiendo en una fracción de segundo que yo no era nadie importante. Señora, no sé cómo pasó el filtro de seguridad, pero le exijo que se retire inmediatamente, ordenó Villarreal. Usó ese tono de barítono profundo, ensayado 1000 veces para intimidar a padres morosos o a maestros suplentes. Estamos en medio de una resolución disciplinaria de extrema gravedad. La alumna Dalia cometió un acto de vandalismo académico imperdonable, destruyendo material oficial de la institución. Y como bien indicó la señora Loreto, usted no es la tutora legal. Su presencia aquí es irrelevante y antijurídica. Villarreal extendió su mano, adornada con un anillo de oro grueso, y tomó el auricular del teléfono intercomunicador. Su dedo índice quedó flotando sobre el botón rojo que conectaba directo con la caseta de vigilancia. Si no da la media vuelta y sale por esa puerta en este preciso instante, llamaré a mi personal de seguridad para que la escolten a la calle a la fuerza. No me obligue a pasar a mayores enfrente de la chamaca, amenazó el director, inflando el pecho. Loreto soltó una carcajada seca, venenosa. Se lo dije, doña Isadora. No venga a hacer el ridículo ni a hacer sus mitines de mercado aquí. Usted no entiende cómo funcionan los colegios de este nivel. Fabián ya me dio el poder absoluto de la decisión por teléfono. La niña se va al internado militarizado en Querétaro hoy mismo, y usted no puede hacer absolutamente nada para evitarlo. Así que tome su bolsita vieja y váyase por donde vino. No le rogué. No me puse a llorar. No le supliqué al director que tuviera piedad. A veces, las personas arrogantes se ahorcan solas si les das la cuerda suficiente, y yo estaba a punto de darles una soga de acero inoxidable. No respondí de inmediato. Solo mantuve mi mirada clavada en los ojos del director Villarreal. Y en ese silencio pesado, tenso, caminé lentamente hacia su inmenso escritorio. Cada paso que daba resonaba en la madera del piso. Loreto frunció el ceño, desconcertada porque yo no me estaba encogiendo de miedo. Villarreal apretó el auricular del teléfono, listo para pedir auxilio. La maestra Berenice, en su rincón, se cubrió la boca con las manos, anticipando el desastre. Llegué al borde del escritorio de cristal. Levanté mi brazo derecho y, sin decir una sola palabra, dejé caer mi maletín de cuero gastado directamente sobre la mesa. El impacto sonó como una explosión seca. Los 3 adultos dieron un respingo en sus sillas. Puse mis manos sobre las cerraduras de bronce de mi maletín, sintiendo el metal frío bajo las yemas de mis dedos. Los miré a los 3, uno por uno. Creo, señor director, pronuncié, con una voz tan oscura y afilada que hizo que el aire se volviera irrespirable, que la única persona a la que van a sacar escoltada por guardias de este edificio hoy, voy a ser yo. Pero después de clausurarlo, el eco del golpe de mi maletín contra el grueso cristal del escritorio todavía vibraba en el aire frío de la oficina. Loreto, sentada a mi derecha, soltó un bufido de impaciencia, cruzándose de brazos y rodando los ojos con esa soberbia característica de quien jamás ha tenido que enfrentar las consecuencias de sus propios actos. «Por favor». «¿Qué teatro tan patético?», murmuró mi nuera, mirándose las uñas perfectas. «Director, ¿qué espera? Llame a la caseta». Villarreal asintió, dándole la razón con un gesto duro. Su dedo índice por fin presionó el botón rojo del intercomunicador. Se llevó el auricular a la oreja, listo para dar la orden de que me arrastraran hacia la calle. No traté de detenerlo. No levanté la voz. Mi respiración estaba pausada, calculada. Con un movimiento lento, casi coreografiado por los años de rutina, llevé mis pulgares a las cerraduras de latón de mi maletín. Presioné la primera. Un clic metálico, agudo y seco, cortó el silencio. Luego la segunda. Otro clic. Levanté la pesada tapa de cuero curtido. El olor a papel añejo, a tinta de impresiones gubernamentales y a encuadernaciones oficiales, inundó de golpe ese rincón lleno de lujos artificiales. Metí la mano derecha.
Mis dedos rozaron los folders hasta encontrar lo que buscaba. Lo primero que saqué fue mi gafete oficial. No era un pedazo de plástico cualquiera. Era una placa metálica, pesada, con el águila del escudo nacional grabada en relieve, brillando bajo las luces halógenas del techo. La dejé caer sobre el cristal del escritorio, justo frente a los ojos del director. Después, saqué un expediente engargolado. Era grueso, de casi 200 páginas, con los sellos rojos y dorados de la Secretaría de Educación Pública impresos en la portada, acompañados de una etiqueta roja que dictaba: en revisión. Lo deslicé lentamente sobre la mesa, empujando a un lado el estúpido documento de expulsión que Loreto había redactado, hasta que mi expediente quedó rozando los puños de la camisa a la medida de Villarreal. Villarreal bajó la vista por inercia. Su mirada, que hasta hace un segundo rebosaba prepotencia, se clavó en la primera línea del gafete. Leyó mi nombre completo. Leyó el cargo impreso en letras mayúsculas negras. Supervisora y auditora señor, Dirección General de Acreditación y Operación Federal. Luego, bajó la vista hacia el expediente engargolado. Era el número de folio de su propio colegio. El Instituto Cumbres de Plata no era intocable, aunque se vendieran así en sus folletos carísimos. Yo lo sabía mejor que nadie. Llevaban 6 meses sudando sangre en un proceso crítico. Necesitaban urgentemente renovar su licencia de funcionamiento federal y liberar un dictamen de salubridad para no perder la certificación internacional. Sin ese papel, los títulos que emitían no valían más que una servilleta usada, y los padres ricos sacarían a sus hijos en desbandada. Ese expediente, esa decisión que definía la vida o la muerte de su prestigioso negocio, llevaba 3 semanas congelada en la SEP, congelada, para ser exacta, en el escritorio de mi oficina. El miedo tiene un olor peculiar. No huele a sudor normal, huele a cobre, a bilis, a pánico crudo. Y en ese instante, la oficina entera se apestó a terror. El aire pareció esfumarse de los pulmones del director. La mano con la que sostenía el auricular del teléfono comenzó a temblarle con una violencia incontrolable, como si le hubieran conectado corriente eléctrica a las venas. El plástico resbaló de sus dedos húmedos, chocó torpemente contra la base del aparato y tiró un lujoso portaplumas al piso de mármol. El hombre de traje impecable, el que hace un minuto me amenazaba con sacarme a rastras, se drenó por completo. Su rostro pasó del rojo indignado a un tono cenizo, casi grisáceo. Se encogió en su inmenso sillón ejecutivo, y de pronto, la oficina le quedó gigantesca. 51. Licenciada, auditora Isadora, tartamudeó Villarreal. Las sílabas le raspaban la garganta, como si estuviera tragando arena seca. Tragó saliva de forma tan ruidosa que el sonido rebotó en los ventanales. Loreto, furiosa porque su cerebro de plástico no procesaba lo que estaba ocurriendo frente a sus narices, golpeó la mesa con la palma de la mano abierta. «Director, ¿qué demonios le pasa? Le dije que llame a los guardias ya mismo. Sáquela de aquí, la niña se tiene que ir a Querétaro hoy», exigió mi nuera, perdiendo por completo la compostura y elevando su voz hasta convertirla en un chillido nasal. Villarreal ni siquiera la miró. Era como si la mujer que donaba miles de pesos al colegio hubiera dejado de existir. Levantó sus ojos aterrados hacia mí, con una expresión de súplica que me dio asco. Perdóneme, licenciada. Nosotros no teníamos idea, gaguejó, mientras una gota gruesa de sudor frío le resbalaba por la sien, manchando el cuello almidonado de su camisa. No sabíamos de quién era nieta. Le juro por Dios que esto es un terrible malentendido operativo. Me incliné sobre el escritorio. Apoyé ambas manos sobre la madera y el cristal, invadiendo su territorio, obligándolo a hacerse aún más pequeño. El malentendido, Villarreal, le dije, bajando el tono de mi voz hasta convertirlo en un murmullo filoso que cortaba la respiración de todos los presentes, es pensar que porque una mujer viste de paño y usa zapatos de piso, ustedes pueden usar a su sangre como trapo de limpieza.
El malentendido es creer que el dinero y las bolsas de marca de esta señora compran mi ceguera. Giré la cabeza lentamente hacia mi derecha. Loreto tenía la boca entreabierta. Sus ojos estaban desorbitados al ver cómo el hombre más poderoso de la escuela, el que ella creía tener en el bolsillo, temblaba como un niño regañado frente a la suegra a la que ella obligaba a comer las sobras de los domingos. Por primera vez en los 10 años que llevaba de conocerla, mi nuera se quedó absolutamente muda. No había ironía, no había desplantes, solo un choque de realidad brutal. Me enderecé despacio y me abotoné el saco gris. Ya no era la abuela sumisa que venía a rescatar a una niña asustada. Era la autoridad federal iniciando una inspección de rutina por denuncia de abuso. Y ya que estamos hablando de malentendidos, director, continué, usando mi tono oficial, ese que no admite réplica. Quiero ver en este maldito instante los exámenes físicos que mi nieta supuestamente rompió. Quiero ver la tinta, el papel y las firmas. Y quiero las grabaciones de seguridad de las cámaras del pasillo norte de las últimas 48 horas. Nadie movió un músculo. La maestra Berenice soltó un quejido sordo desde su rincón y se abrazó a sí misma, sabiendo que la guillotina estaba a punto de caer sobre su cuello. Villarreal aflojó el nudo de su corbata con dedos torpes y temblorosos. Licenciada Isadora, comenzó, pasándose un pañuelo de tela fina por la frente empapada. Respecto a las cámaras de seguridad, qué casualidad tan terrible. Fíjese que el sistema de circuito cerrado entró en mantenimiento general desde el martes, pasado por una descarga eléctrica. Y sobre los exámenes físicos, bueno, la señora Loreto nos sugirió desecharlos de inmediato en la trituradora para evitar el daño psicológico de los demás alumnos al ver su trabajo destruido. No pude evitar una sonrisa amarga. Una sonrisa torcida, carente de cualquier tipo de alegría. Era la excusa más vieja, patética y gastada en el manual de los colegios corruptos. El castillo de naipes acababa de encenderse en llamas, y yo no iba a dar un paso atrás hasta verlo reducido a cenizas, junto con todos los que estaban adentro. Mantenimiento, repetí, arrastrando las sílabas, saboreando el terror que le provocaba mi tono pausado. Qué conveniente, director. Casualmente las cámaras sufren una descarga eléctrica el mismo día que a mi nieta se le acusa de vandalismo mayor sin una sola prueba material. Y los exámenes, la evidencia central de este supuesto delito, terminan en la trituradora de papel para proteger la salud mental de los alumnos. Negué con la cabeza, despacio. El silencio en esa oficina era tan denso que casi me costaba respirar, pero a ellos los estaba asfixiando por completo. Giré mi cuerpo, dándole la espalda al escritorio de cristal, a Villarreal y a la ridícula mueca de indignación de mi nuera, que seguía petrificada en su silla. Caminé un par de pasos hacia la esquina sombreada de la habitación. Ahí estaba la maestra Berenice. Era una mujer joven, de unos 28 años a lo mucho. Tenía las manos aferradas a las asas de su bolso de imitación piel, como si fuera un chaleco salvavidas en medio de un naufragio. Sus nudillos estaban blancos. Estaba a punto de quebrarse. Lo veía en el temblor incontrolable de su barbilla y en la forma en que su pecho subía y bajaba, buscando oxígeno donde ya no había. Me paré frente a ella. No me acerqué demasiado para no intimidarla físicamente, pero dejé que mi presencia como autoridad la envolviera. Maestra Berenice, dije, bajando la voz hasta convertirla en un susurro filoso, diseñado para que solo ella y yo compartiéramos ese espacio de condena. Usted es una mujer joven. Tiene toda una carrera docente por delante. Yo trabajo directamente con la Dirección General de Profesiones de la Secretaría. Conozco a los coordinadores de plazas, a los supervisores de zona, a todos. Hice una pausa intencional. Dejé que mis palabras echaran raíz en su cabeza. Si usted estampa su firma en esa acta de expulsión fabricada, avalando pruebas que no existen, usted comete fraude académico federal. Y le doy mi palabra de honor, viéndola a los ojos, que yo misma me voy a encargar de inhabilitar su cédula profesional en todo el territorio nacional. No va a volver a dar clases ni en el patio de su casa. Se le acabó la carrera hoy. Berenice cerró los ojos y tragó saliva con un sonido rasposo.
Una lágrima gorda y pesada se le escapó, rodando por su mejilla pálida. Solo le haré 3 preguntas. Maestra, levanté un dedo, implacable. Y de sus respuestas depende absolutamente todo su futuro. Primera. ¿A qué hora exacta asegura que Dalia destruyó esos exámenes? Segunda. ¿Por qué la niña estaba sola en ese salón si el reglamento interno del colegio exige supervisión constante de un adulto? Y tercera, la más importante, volteé ligeramente la cabeza y señalé a Loreto con un movimiento de barbilla, sin dignarme a mirarla directamente. ¿Cuánto le prometió esta señora por arruinarle la vida a una niña inocente? El dique se rompió. Berenice soltó un sollozo ahogado, soltó su bolso, que cayó al piso de mármol con un golpe sordo, y se cubrió el rostro con ambas manos. El peso de la culpa, sumado al terror de perder su medio de vida, la aplastó por completo. Yo no quería. Lloró la maestra, con la voz desgarrada por la vergüenza. Doblando la espalda en su silla, me obligaron, se lo juro. Levantó la cara, roja y empapada en lágrimas, y miró a Loreto con un rencor mezclado con pánico, luego a Villarreal, buscando una tabla de salvación que no existía. La señora Loreto me dijo que si no redactaba el reporte de mala conducta, iba a usar su poder en la mesa directiva para pedir mi despido inmediato. Prometió que si Dalia se iba al internado hoy, ella iba a donar los 20 equipos de cómputo nuevos que me faltan en el laboratorio de informática. Perdóneme, señora Isadora, perdóneme, Dalia. Berenice giró hacia mi nieta, juntando las manos en señal de súplica. La niña no hizo nada. Ella estaba en la biblioteca leyendo a esa hora. El bibliotecario la vio. Yo misma rompí unos papeles viejos para meterlos a la bolsa. El castillo de naipes se desplomó con un estruendo invisible, levantando una nube de polvo moral que ensució a todos los presentes. Loreto dio un respingo en su silla. La máscara de esposa perfecta y mujer de sociedad se le cayó a pedazos, revelando a la víbora acorralada que realmente era. Se puso de pie de un salto, perdiendo toda su falsa elegancia. «Es una mentirosa, una muerta de hambre», gritó mi nuera, señalando a la maestra con un dedo tembloroso, mientras su voz nasal subía a un tono histérico. «No le crea, doña Isadora. Están todos contra mí en esta escuela de mediocres. Usted la está amenazando para que hable en mi contra». Levanté la mano derecha. Un solo gesto, firme, con la palma extendida hacia ella. El aura de autoridad que emanaba de mi cuerpo la hizo callar de golpe, como si le hubieran cortado el aire de tajo. La reduje a lo que verdaderamente era, una manipuladora de poca monta a la que se le había incendiado el teatro en la cara. «No se atreva a pronunciar mi nombre con esa boca, Loreto», le advertí. No levanté la voz, pero la dureza de mis palabras la hizo retroceder un paso hasta chocar con el respaldo de su silla. «Usted y yo ajustaremos cuentas en un momento». Le di la espalda, abrí la bolsa lateral de mi maletín, saqué mi teléfono celular y busqué en mis contactos. Marqué el número de Fabián. Mi hijo contestó al tercer tono. De fondo se escuchaba el murmullo aséptico de su oficina corporativa, el tecleo de computadoras y las voces de ejecutivos discutiendo proyecciones de ventas. «Mamá, estoy a la mitad de la junta trimestral de accionistas. No te puedo atender ahorita». «¿Qué pasó?», respondió Fabián. Usaba ese tono apresurado, impaciente y evasivo. El tono clásico del hombre cobarde que siempre huye de los problemas de su casa, escudándose en el trabajo. «Fabián», pronuncié su nombre. No era la voz de su madre pidiendo un favor. Era la voz de una mujer que estaba a punto de incendiarle la vida. «Estoy en la dirección general del Cumbres de Plata». Hubo un silencio de 2 segundos en la línea. «¿Qué? ¿En el colegio?» «Mamá, por Dios, te dije que Loreto se iba a encargar de este asunto. Es un tema delicado. No tienes que...» «Cállate y escúchame bien, Fabián». Lo interrumpí, apretando los dientes para no gritar, inyectando todo el veneno acumulado de años en cada palabra. «Tienes exactamente 15 minutos. 15 minutos para levantarte de esa silla, dejar a tus inversionistas y cruzar la puerta de esta dirección». «Mamá»,
Estás loca, no puedo salir de aquí, me juego un contrato de millones. Protestó, levantando la voz. Me importa un reverendo bledo tu contrato. Si no cruzas por esta puerta antes de que el reloj marque la 1 de la tarde con 15 minutos, te juro por la memoria de tu padre que tomo a Dalia de la mano, salgo de este edificio, y te encargo que vayas comprando un marco bonito, porque será la única forma en que vas a volver a ver a tu hija por el resto de tu miserable vida. Tú decides. Corté la llamada. No dejé que me respondiera. Apreté el botón rojo del teléfono y lo dejé caer de vuelta en mi maletín. El verdadero enfrentamiento de este día no era contra una escuela corrupta ni contra una madrastra de plástico. El verdadero choque moral, la herida profunda que tenía que abrirse con bisturí para poder sanar, era contra la ceguera voluntaria de mi propio hijo. Y yo estaba lista para hacerle ver la verdad, aunque en el proceso le quemara los ojos para siempre. Fueron exactamente 14 minutos con 30 segundos de una agonía tan espesa que se te pegaba a la piel. En esa oficina monumental, el único sonido que se atrevía a romper el silencio era el tic-tac metálico y acompasado del reloj de pared, cayendo pesado, como gotas de agua helada sobre una piedra. El director Villarreal seguía hundido en su sillón de piel, sudando a mares, con la vista clavada en la placa metálica de mi gafete, que seguía brillando sobre su escritorio. La maestra Berenice lloraba en silencio en su rincón, abrazada a sus rodillas. ¿Y Loreto? Loreto caminaba de un lado a otro en el poco espacio que le quedaba, como un animal enjaulado. Tecleaba furiosamente en su celular de última generación, buscando a alguien, a quien fuera, que pudiera salvarla del infierno que ella misma había encendido. Sus uñas de acrílico golpeaban la pantalla con desesperación, pero en este nivel, contra una auditoría federal y un fraude académico comprobado, sus amigas del club de tenis y sus influencias de sociedad no servían para absolutamente nada. Justo cuando la manecilla del reloj rozó el minuto 15, la pesada puerta de caoba se abrió con una violencia que hizo temblar los marcos de madera. Ahí estaba Fabián. Mi propio hijo venía con el saco desabotonado, la corbata de seda chueca y el pecho subiendo y bajando por la respiración agitada. A simple vista, para el resto del mundo, era un hombre de éxito. Un ejecutivo de 40 años que comandaba juntas corporativas y manejaba presupuestos millonarios. Pero al cruzar esa puerta, al ver la escena congelada frente a él, su postura se encogió. El traje a la medida pareció quedarle inmenso, como si de pronto volviera a ser un niño asustado. Su primera mirada, por instinto puro y ciego, no fue para su hija que seguía arrinconada y con los ojos rojos. Fue para su esposa. «Mi amor, ¿qué está pasando?», preguntó Fabián, acercándose a Loreto casi por inercia, antes de girar hacia mí. «Mamá, ¿qué maldito escándalo estás haciendo en el colegio de la niña? Tuve que dejar a los inversionistas de Monterrey en la sala de juntas. Me van a comer vivo. ¿De qué se trata todo esto?». Sentí un nudo seco en la garganta. Pero no era de tristeza. Era la punzada fría y aguda de la decepción absoluta. En ese preciso instante, el autoengaño que arrastré durante años se hizo polvo entre mis dedos. Mi hijo, el niño por el que me rompí la espalda trabajando doble turno, al que le enseñé a ir siempre de frente, se había convertido en un hombre pequeño, ciego, cobarde. No le grité. Dar de alaridos es para quienes han perdido el control de la situación, y yo tenía las riendas bien apretadas, lastimándome las manos. Me levanté lentamente. Tomé el acta de expulsión falsa que Loreto había redactado y caminé hasta quedar a escasos centímetros de él. Podía oler su colonia cara mezclada con el sudor frío del estrés. «Léelo, Fabián», le ordené, extendiendo el papel membretado. Mi voz salió tan baja, tan desprovista de emoción, que hizo eco en las paredes del despacho. Fabián tomó el documento con manos temblorosas. Sus ojos, idénticos a los de su padre, recorrieron las líneas de texto. «Acta de vandalismo, traslado definitivo al internado formativo», murmuró, frunciendo el ceño, como si estuviera leyendo en otro idioma. «Mamá, no entiendo». Loreto me dijo que esto era solo un campamento de disciplina,
que Dalia necesitaba límites por su rebeldía y que este papel era un mero requisito interno para la inscripción. Ella me juró por teléfono que ella te mintió en la maldita cara y tú preferiste no hacer ni una sola pregunta. Lo interrumpí, cortando el aire de tajo con mis palabras. Dalia estaba en la biblioteca leyendo a la hora que supuestamente destrozó esos exámenes. La maestra Berenice acaba de confesar, llorando frente al director, que tu intachable esposa la sobornó con 20 computadoras nuevas para fabricar este teatro barato. El único objetivo de este papel era echar a tu propia hija a la calle hoy mismo. Y tú, por evitar una discusión en la mesa a la hora de la cena, le firmaste su destierro por teléfono. Loreto soltó un chillido desesperado. Se agarró del brazo de Fabián, clavándole las uñas. Es mentira, Fabián, te lo juro. Tu madre está loca, siempre me ha odiado. Llegó aquí a amenazarnos a todos con su puestecillo de gobierno. Diles, director Villarreal, dígale a mi esposo que esta señora nos está atacando sin razón. Fabián levantó la vista del papel, buscando los ojos de Villarreal. Buscando un salvavidas que le dijera que su vida perfecta no era una farsa. Pero Villarreal ni siquiera levantó la vista del escritorio. Se hizo pequeño en su sillón, mudo, rogando que la tierra se abriera y se lo tragara entero. Fabián dejó caer el papel al piso. El golpe de realidad le dio de lleno en la mandíbula. Miró a Loreto, viendo por primera vez, sin filtros ni excusas, el verdadero rostro del monstruo que dormía en su propia cama. Y luego, lentamente, volteó hacia el rincón. Vio a Dalia. Vio sus zapatos de saldo ya gastados, su suéter raído por las lavadas, el terror puro y duro en sus ojos. Vio todo lo que había ignorado durante 3 años. Hija, Dalia, mi amor, balbuceó Fabián. La voz se le quebró en 1000 pedazos. Dio un paso torpe hacia ella, extendiendo los brazos en un intento desesperado de volver el tiempo atrás. Yo no sabía. Te lo juro por mi vida, princesa, papá no tenía idea de que esto. Lo que pasó después me rompió el corazón en pedazos, y al mismo tiempo, me llenó de un orgullo indescriptible y feroz. Dalia no se puso a llorar a gritos. No hizo un berrinche. Se puso de pie, alisó su falda de cuadros con sus manitas temblorosas, y, cuando Fabián intentó abrazarla, ella dio un paso hacia atrás. Solo fue un paso. Medio metro de distancia. Pero el abismo que se abrió entre los dos en ese momento era tan profundo que no alcanzaría una vida entera para cruzarlo. No me toques, papá, dijo Dalia. Su voz ya no era la de una niña asustada pidiendo auxilio. Era la voz de alguien a quien le acababan de arrancar la venda y la infancia de un solo tirón. Tú sí sabías. Te lo dije la semana pasada. Te dije que ella me odiaba. Te mostré cómo escondía mi comida en la alacena. Te dije que me daba miedo estar sola con ella cuando tú te ibas de viaje. Y tú me dijiste que dejara de exagerar, que no fuera malcriada y me mandaste a mi cuarto. Fabián se cubrió la boca con la mano, ahogando un sollozo gutural. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mi hijo, gruesas, pesadas, manchando el nudo de su corbata de seda. El hombre de negocios se derrumbó de rodillas frente a la silla de su hija. Te cerraste los ojos, Fabián, le dije, rematando la estocada, viéndolo directamente desde arriba para que el peso de mis palabras se le grabara en los huesos. Miraste a otro lado cuando la obligaban a comer las sobras. Creíste que tu silencio cobarde era la paz de tu casa. Pero te equivocaste. Tu paz, Fabián, te acaba de costar el alma de tu primera hija. Me acerqué a Dalia y le tendí la mano. Ella la tomó con una fuerza sorprendente, entrelazando sus dedos helados con los míos. El calor de su piel, el temblor que recorría su cuerpecito, me confirmó que estábamos haciendo lo único correcto. Ya no quiero regresar a esa casa, abuela, murmuró mi niña, mirando a Fabián arrodillado con una frialdad y una madurez que me heló la sangre. No lo harás, mi amor, le respondí, apretando su mano contra mi pecho. Nunca más.
Me giré de nuevo hacia el escritorio para cobrar la última factura de la tarde. El castigo final no era solo para la familia rota. La institución de élite también iba a sangrar. El aire en la oficina del director pesaba como plomo, espeso y tóxico. Fabián, mi propio hijo, seguía arrodillado en el centro de la habitación, con los hombros caídos, el rostro escondido entre las manos y bañado en lágrimas de un arrepentimiento que había llegado 3 años tarde. A su lado, Loreto intentó tomarlo del hombro otra vez, buscando refugio en la misma mentira que había sostenido su matrimonio de cristal. Pero esta vez, Fabián se sacudió su toque con un asco visceral. Levantó la vista y la miró de arriba a abajo. La miró como si estuviera viendo a una extraña, a un reptil venenoso que se había colado entre sus sábanas. El encanto de la mujer perfecta, de la madrastra preocupada de las lomas, se había hecho pedazos contra el suelo de caoba, y no había dinero en el mundo que pudiera volver a pegar esos fragmentos. No sentí lástima por él, ni un gramo. El perdón no se regala cuando el daño ya fracturó el hueso. Se tiene que ganar con sangre, con sudor y con muchísimo tiempo. Apreté la mano de Dalia. Ella se aferraba a mis dedos como si yo fuera la única balsa de madera en medio de un océano negro. Me giré lentamente hacia el inmenso escritorio, donde el director Villarreal seguía hundido en su sillón de piel, sudando frío, con la corbata aflojada y la vista clavada en mi gafete oficial. Director Villarreal. Pronuncié su nombre despacio, arrastrando las R's, y mi voz sonó tan firme que la maestra Berenice dio un respingo en su rincón. Prepare sus libros contables. Quiero sobre este escritorio los registros de donaciones de la mesa directiva, las actas de inspección de protección civil, los recibos de nómina de sus docentes y las grabaciones de seguridad de los últimos 5 años. Mi equipo de la secretaría y yo estaremos cruzando esa puerta el lunes, exactamente a las 8 de la mañana, para iniciar una auditoría federal exhaustiva. Villarreal abrió la boca buscando aire, pero de su garganta reseca no salió ningún sonido. Solo asintió, pálido como el yeso de las paredes, sabiendo perfectamente que su imperio de apariencias estaba a punto de ser desmantelado bloque por bloque. Luego, mis ojos buscaron a la verdadera arquitecta de esta pesadilla. Loreto estaba pálida. Sus uñas de acrílico ya no tamborileaban con esa soberbia desesperante. Había perdido su escudo. Su postura recta y altiva se había encorvado. ¿Y usted, Loreto?, le dije, regalándole una última mirada cargada de un hielo que le caló hasta los huesos. Disfrute su gran victoria. Logró exactamente lo que tanto quería, sacar a mi nieta de su casa impecable. Pero en el proceso, le acaba de mostrar a su esposo el monstruo exacto que esconde detrás de esa sonrisa operada y esa ropa de marca. Quédese con la casa inmensa, quédese con los muebles carísimos y las alfombras persas. Nosotras nos llevamos la dignidad, que es algo que usted no podría comprar ni volviendo a nacer. No esperé a escuchar sus réplicas vacías. No le di el privilegio de la última palabra. Con mi mano libre, jalé suavemente a Dalia. Le di la espalda a ese tribunal de cobardes, y caminamos juntas hacia la salida. Nuestros pasos resonaron por el pasillo principal de mármol. Pasamos frente a la secretaria de recepción, la misma joven de las uñas largas que me había querido correr media hora antes. Ahora nos miraba con los ojos desorbitados, encogiéndose en su silla, sin atreverse a respirar mientras yo pasaba de largo. Empujé las pesadas puertas de cristal del colegio y salimos al estacionamiento. El sol de la tarde en la Ciudad de México nos golpeó el rostro. El calor del asfalto seguía ahí, asfixiante, pero el aire de pronto se sentía completamente limpio. Podía llenar mis pulmones profundamente por primera vez en casi 10 años. Llegamos a mi viejo sedán despintado. Esta vez, no arrojé mi maletín en el asiento del copiloto, abrí la puerta trasera y lo dejé ahí, descansando en el asiento de atrás. El lugar del copiloto le correspondía a Dalia. Ella se subió, jaló el cinturón de seguridad y se recargó contra la ventana. Cuando encendí el motor del coche, giró su rostro hacia mí. Tenía los ojos hinchadísimos de tanto llorar, el cabello alborotado y el uniforme arrugado, pero en la comisura de sus labios temblorosos
se asomaba una sonrisa genuina. Minúscula, frágil, pero absolutamente real. Gracias, abuela, susurró con un hilo de voz. Vámonos a casa, mi amor, le respondí, quitándole un mechón de cabello de la frente. Hoy te voy a preparar enchiladas suizas. Pero de las de verdad, con mucho queso y salsa verde, no de esas porquerías desabridas que te daban de comer ahí. El ruido del motor ahogó cualquier otro sonido mientras nos alejábamos de esas rejas de hierro negro. Han pasado 14 meses desde esa tarde. Dalia vive conmigo en mi pequeña casa al sur de la ciudad. Sus calificaciones son excelentes, su risa vuelve a llenar los pasillos cuando ve la televisión en la sala, y ya no da un brinco de terror cuando alguien cierra una puerta con fuerza. Mi casa no es una mansión, pero aquí nadie le mide el jugo de naranja. El prestigioso Instituto Cumbres de Plata recibió una multa millonaria por irregularidades administrativas y fraude académico. Perdieron su certificación internacional a los 3 meses. Villarreal fue destituido de forma humillante por la Junta de Dueños, y la maestra Berenice tuvo que regresar a su pueblo, inhabilitada para pisar un salón de clases en toda su vida. ¿Y Fabián? Mi hijo está atravesando un divorcio amargo, larguísimo y desgastante con Loreto. Ella le está peleando hasta el último centavo de las cuentas bancarias. A veces, los domingos por la tarde, Fabián viene a buscar a Dalia. Yo le abro la puerta de mi casa, le ofrezco un vaso de agua, pero el cristal que los separa a él y a su hija sigue siendo demasiado grueso. Dalia lo saluda por educación, pero no lo abraza. El perdón es un camino muy largo, lleno de espinas, y mi nieta lo está caminando a su propio ritmo. Yo no la presiono para que lo perdone rápido, porque ahora entiendo que forzar el amor, forzar la convivencia, es la peor forma de traición que un adulto puede cometer. A veces, cuando voy manejando por el periférico rumbo a la secretaría, atrapada en el tráfico de siempre, escucho el claxon de los camiones a mi alrededor. Miro por el espejo retrovisor, veo mi viejo maletín de cuero en el asiento de atrás, y sonrío en silencio. Porque tuve que aprender, a la mala y con lágrimas, que el silencio nunca, jamás, debe comprarse con la paz familiar. La verdadera protección a los tuyos no es evitar los problemas agachando la cabeza para no incomodar. La verdadera protección es tener el valor de pararse de frente, mirar a los ojos de quien te lastima, sea quien sea, y decirle, hasta aquí llegaste. Porque la verdadera riqueza de una mujer no está en las joyas que cuelgan de su cuello, ni en las puertas de lujo que puede cruzar. La verdadera riqueza está en lo que posees por dentro, en esa dignidad inquebrantable que no le permites a nadie que te quite. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que tragarte el miedo, apretar los puños y levantar la voz para defender a alguien de tu propia sangre frente a la injusticia de otros? No te guardes ese coraje. Cuéntame aquí abajo en los comentarios, porque tu experiencia es el motor que mantiene vivo este espacio. Leo cada una de sus palabras, y su retroalimentación es vital, para seguir sacando a la luz estas verdades que tantas veces se esconden detrás de las puertas cerradas. Si te hizo hervir la sangre la forma en que Isadora puso en su lugar a todos y no se dejó pisotear, demuéstralo dejándome un comentario con la palabra maletín. Ese será nuestro código. Si veo esa palabra, sabré que el peso de la autoridad y la justicia te acompañó hasta el último segundo de este relato, y que formas parte de este círculo de mujeres fuertes que no se rinden. Y escúchame bien, si tienes una historia clavada en el pecho, un secreto de familia, una injusticia que te ahoga, y sientes que el mundo necesita escucharla para que otras mujeres abran los ojos, no dudes en mandármela. En la descripción de este video está el correo electrónico oficial del canal. Escríbeme con toda confianza. Te doy mi palabra absoluta de que todos los nombres, las ciudades y los detalles específicos serán cambiados para blindar tu identidad y tu seguridad. Tú pones tu historia, y nosotras, juntas, le prestamos la voz para que retumbe. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar, por no mirar a otro lado, y por no encogerte ante nadie. Nos vemos en la próxima historia.